La Biblia comienza con Dios, porque la Biblia no es acerca de ti, sino de lo que Dios hace por ti. Entonces, las primeras palabras que vemos en la Biblia es: en el principio Dios creó. Vemos un Dios que no requiere presentarse, que no requiere ningún tipo de consenso, que hace simplemente su voluntad. Él es Dios y no pide permiso para crear. No hay nadie que lo controle. Y comienza la creación con el sonido de su voz. Y Dios dijo, y fue así. Dios habla y su voz se cumple, porque Él es soberano. Y Dios bendice de manera suprema. Todo lo que hace es bendecido y todo lo que hace es bueno, 100% bueno. Qué increíble, ¿no? Comenzamos a leer la Biblia y vemos un Dios que no tiene ni principio ni fin. Como decimos en México, al mero mero, al que tiene poder infinito de crear todo. Dios eterno y para siempre. Y crea la luz y crea las tinieblas, y crea el día y crea la noche, y crea el cielo y la tierra y los sonidos y los árboles y las plantas y los animales, todo tipo de animales, desde las aves hasta los peces, desde los mamíferos hasta todos esos animales que amamos y que vemos alrededor de nosotros. Y todo es bueno. Pero llega Génesis 1:27 y Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y crea Dios a Adán del barro y le sopla vida en su nariz. Él pone al espíritu en su nariz. Y de la costilla forma con sus manos a Eva, a la mujer. Y lo pone a trabajar y a gobernar toda la creación, y camina Dios en medio de ellos diario. Pero Dios les dice que hay una cosa que no pueden hacer. Del árbol, del fruto, del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no pueden comer. Porque si comen de eso, van a morir. Esa es la única regla. Esa es la única regla que hay. Pero dentro de la creación, Dios había creado un ángel que quería ser como Dios, Satanás. Y has oído desde el principio y seguramente sigues escuchando a este enemigo de Dios, que quiere ser como Dios, que quiere hacerte caer, que te tienta. Y bueno, esto es lo que vemos que él hace en el principio. Dios le dice a Adán y a Eva, no comas de este fruto. Pero llega Satanás y les siembra dudas y les dice, ¿es cierto que Dios ha dicho esto? ¿Es cierto que Dios te ama? Ay, no puede decirte Dios que te ama tanto si no te da esto que tanto quieres comer. ¿Y qué crees que pasa? Adán y Eva ponen los ojos en lo único que no tienen. Se olvidan de los millones de plantas, de todas las cosas que pueden comer, de todos los animales que están ahí para ayudarles a trabajar. Y se enfocan en eso pequeño que no tienen, no en lo que Dios les ha dado, no en todo lo bueno que Dios les ha dado, sino en esa cosita pequeña que no tienen. Y comen y desobedecen a Dios. Y en ese momento, todo lo que experimentamos el día de hoy, el sufrimiento, las pandemias, la muerte, el quebrantamiento, el decaimiento, todo eso entra, como Dios había dicho. Dios no mintió. Dios sabía que eso no era lo que quería que experimentáramos, y sin embargo, Adán y Eva desobedecen y pasa lo que Dios dijo que iba a pasar. Porque acuérdate que lo que Dios dice que pasa, pasa, porque Él es soberano. Y Dios, Dios y Adán y Eva corren de Dios. De hecho, Dios viene y Dios les dice, ¿en dónde están? Dándoles una oportunidad de arrepentirse. Pero lo que hace Adán y Eva es empezar a acusar a Dios de todo lo que Él hizo, que hizo que toda esta caída y que toda esta muerte entrara. El amor confronta, pero el corazón del hombre está ya separado de Dios, y en vez de arrepentirse y pedir perdón, acusan a Dios. Tú no me diste esto, o tú me diste esta mujer y esta mujer me mintió, o tú creaste a Satanás y Satanás fue el que me mintió. Apuntamos el dedo en contra de Dios. El corazón de Dios se rompe, pero como un padre bueno expulsa al ser humano de este jardín del Edén a fin de que no coman de otro árbol especial, un árbol que Dios había creado, del cual podían comer libremente, el árbol de la vida. Dios sabe nuestro pecado y este pecado ocasiona que experimentemos todo lo que experimentamos el día de hoy, y para lo cual no habíamos sido creadas.
Y en vez de que Dios quiera que todos permanezcamos así por el resto de nuestras vidas, nos saca para evitar un dolor y sufrimiento eterno. Y todo parece perdido. Pero en Génesis 3:15 Dios nos da una gran promesa. Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. En la maldición en contra de Satanás, esta serpiente mala, Dios promete que en un futuro Dios enviará a un superhéroe, a alguien que va a derrotar definitivamente a Satanás, al pecado y la muerte. Así es que Adán y Eva salen del paraíso, salen del jardín del Edén con una esperanza grande en su corazón, de que en un futuro todo esto malo va a ser redimido, transformado a su diseño original, y de que el sufrimiento y la muerte y todo lo que tú y yo pasamos no va a ser así, va a ser bueno, muy, muy bueno. Blanca te va a explicar una manualidad de la semana y quiero que prestes atención al hacer esta manualidad y te enfoques a dos cosas. Número 1, Génesis 1:27. Has sido creada en la imagen y semejanza de Dios. Y a pesar de esta caída, a pesar de lo que cualquier persona te diga, que si eres alta, chaparrita, gordita, flaquita, morenita, blanquita, seas lo que seas, como te veas, como te vea la otra gente, no me importa. Dios dice que te creó a imagen y semejanza suya y por lo tanto eres valiosa. Quiero que cada vez que te mires al espejo digas: soy creada a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto soy valiosa. La segunda cosa a la que quiero que te enfoques es que tienes un gran enemigo, Satanás. Él va a tratar de hacerte quitar los ojos de Dios para que en tu sufrimiento te olvides de que hay alguien que te ama, de que hay alguien que está enviando, que ha enviado al superhéroe para salvarte, para que todo esto no sea eterno. Así es que quiero que por favor te enfoques estas dos cosas y ahorita Blanca nos va a explicar esta manualidad. Bueno, pues como nos dijo Salime, nosotros muchas veces nos enfocamos en todo lo malo, en el pequeñito defectito que tenemos, en ese nos enfocamos. Y yo quiero que cada vez que ustedes se vean en esta manualidad que vamos a hacer, vean la imagen de Dios, el amor que Él puso en nosotros, que somos perfectos, que podemos ver, que podemos sentir, que podemos oler, que podemos abrazar, que podemos amar y ver todo eso bello cada vez que tú te veas el reflejo aquí. Que no sea ese pequeño defecto, que si tengo mis dientes chuecos, que si que si estoy gordita, que si estoy cachetoncita, eso no lo vean, porque Dios ve todo lo bello en nosotros y nosotros debemos de ver eso. Y bueno, ustedes van a recibir una bolsa con diferentes manualidades. En ella van a encontrar esta bolsita que va a traer esta flor de fieltro. Cuando yo les puse aquí la aguja para que no se les perdiera, yo les corté ya el contorno de la flor, pero ustedes lo que van a hacer, hay un círculo en una de las flores. Ustedes van a cortar el contorno del círculo porque aquí va a ir metido el espejo. Entonces, una vez que hayamos cortado este contorno del espejo, vamos a unir esta florecita que ya les mandé cortada. La vamos a poner esto ya no va a estar porque ya lo vamos a haber cortado. Miren. La vamos a colocar aquí y la vamos a coser. Primero todo alrededor vamos a unirla y luego todo por fuera. No sé si se acuerden cómo cuál era la puntada, pero con que no se caiga, pueden poner la puntada que quieran. ¿Okay? Bueno, rápido la cosemos todo. Por atrás le hacen el nudito para que ya de que ya terminaron, le cortan
Bueno, ya le cortamos. Y van a unir la otra parte que tienen aquí atrás. Y van a hacer lo mismo que hicieron aquí al unirlo. Van a unir todo esto lo van a coser, todo esto. Pero van a dejar un espacio donde pueda entrar el espejo. Este es el espejo. Ustedes lo van a ver opaco. Cuando lo reciban va a estar opaco. Pero, miren, tienen un plastiquito que se les va a quitar para que ya se vea claro. Y en la parte de atrás también se pela. Tiene pegamento, ¿ok? Para que quede fijo el espejo. Cuando ya tengamos cosido todo nuestro entorno, excepto la parte por donde vamos a meter el espejo, bueno, damos de cuenta que ya cosimos todo esto. Ahora, para que quede un poquito como abultado los petalitos de la flor, ustedes van en su bolsita, viene un pedazo de relleno de almohada. Lo van a dividir en 5 partes. Antes de que empiecen a meterlo, divídanlo en 5 partes para que estén seguras de que tienen suficiente y que sea como que parejo, para que no, porque si no lo dividen, puede ser que lo dividan en 3 y ya se les acabó. Entonces 5, ya tengo 5 partes, 4 y 5, ¿ok? Y vamos a meter cada parte de algodón que dividimos en el fondo hasta arriba de cada pétalo. O sea, solamente va a quedar abultado esta parte de arriba. Ya que yo ya puse en 4 partes, ya puse el algodoncito. Y ahora, para que el espejo, le vamos a quitar la parte de atrás. Ya le quité la parte de atrás. Y lo vamos a meter y lo vamos a hacer presión para que se pegue, para que quede fijo y no se esté moviendo. Algo más que hice para que si se les llega a despegar y no se mueva el espejo, yo puse, miren, en la parte de atrás, le puse como una puntadita en las esquinas de esta flor. Miren, en este pétalo puse una puntada, en este no, en este sí, en este no, en este sí, en este no. O sea, como salteado, nomás una pequeña puntada para que el espejo no se vaya hasta arriba, no se vaya de lado, no se vaya para abajo. ¿Ok? Pero lo más importante, ya tenemos casi el espejo. Cuando tengamos aquí esto, le vamos a quitar la película, el plástico que tiene adentro, digo encima, y se lo quitamos. Bueno, este ya se lo quité. Y no cometan ese error porque se les mancha. Entonces, hasta que terminen de hacerlo, le quitan la película de plástico de arriba. También en su bolsita van a encontrar unas pequeñas motitas de colores. Esto es como una decoración extra, si le quieren poner estas cositas aquí alrededor, pues sí gustan, o sea, lo pueden poner. Y también igual con una puntadita o con un pequeño gotita de hot glue, de las pistolas de silicón, lo pueden pegar, ¿ok? Esto es si quieren. También tienen un pedacito de fieltro, que ese lo van a doblar, así hacer como una gasita, lo van a pegar aquí atrás para que lo cuelguen en su pared, para que ya nada más ponen el clavito en la pared y ya lo colocan. Y lo más importante de esto es que van a tener los versículos bíblicos que les va a recordar esto
que queremos que ustedes recuerden, que es que ustedes están hechos a la imagen y semejanza de Dios, que no importa los defectos que tengamos, que nosotros creemos que somos defectos, pero no son defectos. Dios nos creó así. Nosotros somos bellos, nosotros nos ama Dios con un amor infinito. Y los versículos que vamos a poner es Génesis 1:27, que dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Pueden ponerlo aquí para que cada vez que se vean en el espejo lo vean, lo recuerden, o pueden ponerlo en la parte de atrás. Y también tenemos otro versículo que es Salmos 139, 13-14. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Y esto podemos poner uno atrás y uno adelante. Pero cada vez que vean este espejo, recuerden lo maravilloso, las únicas que son. Amén. Gracias.